Dinero. En pocas palabras, para Seaman el dinero era necesario, pero no tan necesario como la gente decía. Se puso a hablar de lo que llamó relativismo económico. En la cárcel de Folsom dijo, un cigarrillo equivalía a una vigésima parte de una lata pequeña de mermelada de fresa. En la cárcel Soledad, por el contrario, un cigarrillo equivalía a una trigésima parte de esa misma lata de mermelada de fresa. En Walla Walla, sin embargo, un cigarrillo estaba a la par de la lata de mermelada, entre otras razones porque los reclusos de Walla Walla, vaya uno a saber por qué motivos, tal vez debido a una intoxicación alimentaria, tal vez a una adicción cada vez mayor a la nicotina, despreciaban profundamente las cosas dulces y procuraban pasar todo el día inhalando humo en sus pulmones. El dinero, dijo Seaman, en el fondo era un misterio, y él no era. Y él no era, por sus nulos estudios, la persona más adecuada para hablar de ese tema. No obstante, tenía dos cosas que decir. La primera era que no estaba de acuerdo en la forma en que gastaban su dinero los pobres, sobre todo los pobres afroamericanos. Me hierve la sangre, dijo, cuando veo a un chulo de putas paseándose por el barrio a bordo de una limusina o de un Lincoln Continental. Lo que no lo puedo soportar. Cuando los pobres ganan dinero, deberían comportarse con mayor dignidad, digo. Cuando los pobres ganan dinero, deberían ayudar a sus vecinos. Cuando los pobres ganan mucho dinero, deberían mandar a sus hijos a la universidad y adoptar a uno o más huérfanos. Cuando los pobres ganan dinero, deberían admitir públicamente que han ganado solo la mitad. Ni a sus hijos deberían contarle lo que en realidad tienen, porque los hijos luego quieren la totalidad de la herencia y no están dispuestos a compartirla con sus hermanos adoptivos. Cuando los pobres ganan dinero, deberían guardar fondos secretos para ayudar no solo a los negros que están pudriéndose en las cárceles de los Estados Unidos, sino para fundar empresas humildes como lavanderías, bares, videoclubs, que generen ganancias que luego se reviertan íntegramente en sus comunidades. Becas de estudio. Aunque los becarios acaben mal, aunque los becarios acaben suicidándose de tanto escuchar rap o en un arrebato de ira asesinen a su profesor blanco y a 5 compañeros de clase. El camino del dinero está sembrado de tentativas y fracasos que no deben desanimar a los pobres, enriquecidos o a los nuevos ricos de nuestra comunidad. Hay que aplicarse en ese punto. Hay que sacar agua no solo de las rocas, sino también del desierto. Aunque sin olvidar que el dinero siempre será un problema pendiente, dijo Seaman. Comida. Como ustedes saben, dijo Seaman, yo resucité gracias a las chuletas de cerdo. Primero fue un pantera negra y me enfrenté a la policía de California. Y luego viajé por todo el mundo y luego viví varios años con los gastos pagados por el gobierno de los Estados Unidos de América. Cuando me soltaron, yo no era nadie. Los panteras negras ya no existían. Algunos nos consideraban un antiguo grupo terrorista. Otros un recuerdo vago del pintoresquismo negro de los años 60. Marius Newell había muerto en Santa Cruz. Otros compañeros habían muerto en las cárceles y otros habían pedido disculpas públicas y cambiado de vida. Ahora había negros no solo en la policía. Había negros ocupando cargos públicos, alcaldes negros, empresarios negros, abogados de renombre negros, estrellas de la tele y del cine, y los panteras negras eran un estorbo. Así que cuando yo salía a la calle ya no quedaba nada o quedaba muy poco, los restos humeantes de una pesadilla en la que habíamos entrado cientos de adolescentes
y de la que ahora salíamos siendo adultos, casi viejos, yo diría, sin futuro posible, porque lo que sabíamos hacer lo habíamos olvidado durante los largos años de cárcel y dentro de la cárcel nada habíamos aprendido, a no ser la crueldad de los carceleros y el sadismo de algunos reclusos. Esa era mi situación. Así que mis primeros meses con la condicional fueron tristes y grises. A veces me quedaba durante horas viendo parpadear las luces de una calle cualquiera, asomado a la ventana y fumando sin parar. No voy a negar que en más de una ocasión por mi cabeza cruzaron pensamientos funestos. Solo una persona me ayudó desinteresadamente, mi hermana mayor, que en la gloria esté. Ella me ofreció su casa en Detroit, que era bastante pequeña, pero que para mí fue como si una princesa europea me ofreciera su castillo para pasar una temporada de reposo. Mis días eran monótonos, pero tenía algo de lo que hoy, con la experiencia acumulada, no duraría en llamar felicidad. Por aquel entonces solo veía regularmente a dos personas: mi hermana, que era el ser humano más bondadoso del mundo, y mi agente de libertad vigilada, un tipo gordo que a veces me invitaba a beber un whisky en su oficina y solía decirme: ¿cómo es que fuiste un tipo tan malo, Barry? Alguna vez pensé que lo decía para provocarme. Alguna vez pensé: este tipo está a sueldo de los policías de California y quiere provocarme y luego meterme un balazo en la barriga. Háblame de tus... Barry, decía, refiriéndose a mis atributos viriles. O háblame de los tipos que te cargaste. Habla, Barry. Y abría el cajón de su escritorio donde yo sabía que tenía su arma. Y esperaba. Yo no tenía más remedio que hablar. Le decía: bueno, Lou, yo no conocía al presidente Mao, pero sí que conocía Lin Piao. Nos fue a recibir el aeropuerto. Lin Piao, que luego quiso cargarse al presidente Mao y que murió en un accidente de avión mientras huía hacia Rusia. Un tipo pequeño y más hábil que una serpiente. Tú recuerdas a Lin Piao, y Lou decía que no había oído hablar de Lin Piao en su vida. Bueno, Lou, decía yo, era algo así como un ministro chino o como el secretario del Estado de la China. Y en esa época no había muchos norteamericanos allí, te lo puedo asegurar. Se podría decir que fuimos nosotros los que le allanamos el camino a Kissinger y Nixon. Y así podía estar con Lou durante 3 horas, él pidiéndome que le hablara de los tipos a los que yo había matado por la espalda, y yo hablándole de los políticos y de los países que había conocido, hasta que por fin me lo pude sacar de encima, a base de paciencia cristiana, y desde entonces no lo he vuelto a ver más. Probablemente Lou murió de cirrosis, y mi vida siguió hacia adelante, con los mismos sobresaltos y la misma sensación de provisionalidad. Entonces un día cualquiera recordé que había algo que no había olvidado. No me había olvidado de cocinar. No me había olvidado de mis chuletas de cerdo. Con la ayuda de mi hermana, que era una santa y a la que le encantaba hablar de estas cosas, fui anotando todas las recetas que recordaba. Las de mi madre, las que había hecho en la cárcel, las que los sábados hacía en casa, en la azotea de casa, para mi hermana, aunque ella, he de decirlo, no era muy aficionada a la carne. Y cuando tuve el libro completo, fui a Nueva York a ver a algunos editores y uno de ellos se interesó en el resto. En el resto vosotros ya lo conocéis. El libro me puso en circulación otra vez. Aprendí a combinar la gastronomía con la memoria. Aprendí a combinar la gastronomía con la historia. Aprendí a combinar la gastronomía con mi agradecimiento y mi perplejidad por la bondad de tanta gente,
empezando por mi difunta hermana y siguiendo por tantas personas. Y aquí permítanme que haga una precisión. Cuando digo perplejidad, quiero decir también maravilla, es decir, una cosa extraordinaria que causa admiración, como la flor de la maravilla, o como las azaleas, o como las siempre vivas. Pero también me di cuenta de que esto no bastaba. No podía vivir siempre con mis famosas y riquísimas recetas de costillas. No dan para tanto las costillas, hay que cambiar, hay que revolverse y cambiar. Hay que saber buscar aunque uno no sepa qué es lo que busca. Así que ya pueden ir sacando los que estén interesados lápiz y papel, pues les voy a dictar otra receta. Es la del pato a la naranja. No es recomendable para comer cada día porque no es barato y además su elaboración no debe ser inferior a 1 hora y media, pero una vez cada 2 meses o cuando se celebra un cumpleaños no está mal. Esos son los ingredientes para 4 personas. Un pato de 1,5 kilos, 25 gramos de mantequilla, 4 dientes de ajo, 2 vasos de caldo, un ramillete de hierbas, una cucharada de tomate concentrado, 4 naranjas, 50 gramos de azúcar, 3 cucharadas de brandy, 3 cucharadas de vinagre, 3 cucharadas de jerez, pimienta negra, aceite y sal. Luego Simon explicó las diferentes fases de la preparación y cuando hubo terminado de explicarlas, solo dijo que aquel pato era una excelente comida. Estrellas. Dijo que uno conocía muchas clases de estrellas, o que uno creía conocer muchas clases de estrellas. Habló de las estrellas que se ven por la noche, digamos, cuando uno va de Des Moines a Lincoln por la 80 y el coche se estropea. Nada grave, el aceite o el radiador, tal vez una rueda pinchada, y uno baja y saca el gato y la rueda de repuesto del maletero y cambia la rueda. En el peor de los casos, media hora, y cuando ha terminado mira hacia arriba y ve el cielo cubierto de estrellas. La Vía Láctea. Habló de las estrellas del deporte. Esas son otra clase de estrellas, dijo, y las comparó con las estrellas del cine, aunque precisó que la vida de una estrella del deporte solía ser bastante más corta que la vida de una estrella de cine. La de una estrella del deporte, en el mejor de los casos, solía durar 15 años, mientras la vida de una estrella de cine, también en el mejor de los casos, podía durar 40 o 50 años si había empezado joven la carrera. Por el contrario, la vida de cualquiera de las estrellas que uno podía contemplar a un lado de la 80 mientras viajaba de Des Moines a Lincoln solía durar millones de años, o bien en el momento de contemplarla podía haber muerto hacía ya millones de años y el viajero que la contemplaba ni siquiera lo sospechaba. Podía tratarse de una estrella viva o podía tratarse de una estrella muerta. En ocasiones, según se lo mirara, dijo, ese asunto carecía de importancia, pues las estrellas que uno ve de noche viven en el reino de la apariencia. Son apariencia, de la misma manera en que son apariencia los sueños. De tal manera que el viajero de la 80 al que se le acaba de reventar un neumático no sabe si lo que contempla en la inmensa noche son estrellas o si por el contrario son sueños. De alguna forma, dijo, ese viajero detenido también es parte de un sueño que se desgaja de otro sueño, así como una gota de agua se desgaja de una gota de agua mayor a la que llamamos ola.
Llegando a este punto, Seaman advirtió que una cosa es una estrella y otra cosa es un meteorito. Un meteorito no tiene nada que ver con una estrella, dijo. Un meteorito, sobre todo si su trayectoria lo lleva directo a impactar con la Tierra, no tiene nada que ver con una estrella ni con un sueño, aunque sí, tal vez, con la noción de desgajamiento, una especie de desgajamiento al revés. Luego habló de las estrellas de mar. Dijo que Marius Newell, cada vez que recorría alguna playa de California, encontraba, vaya uno a saber cómo, una estrella de mar. Pero también dijo que las estrellas de mar que uno se encontraba en las playas generalmente estaban muertas. Eran cadáveres que las olas expulsaban, aunque había ciertamente excepciones. Newell dijo, siempre distinguía entre las estrellas de mar muertas de las estrellas de aquellas que estaban vivas. No sé cómo, pero las distinguía, y las muertas las dejaba en la playa y a las vivas las devolvía al mar. Las arrojaba cerca de las rocas para que así tuvieran al menos una oportunidad, salvo en una ocasión en que se llevó a casa una estrella de mar y la metió en una pecera con agua salada del Pacífico. Eso fue cuando los panteras negras acababan de nacer y ellos se dedicaban a vigilar el tránsito de su barrio para que los coches no circularan a toda velocidad y mataran niños. Hubiera bastado con un semáforo o tal vez dos, pero el ayuntamiento no quiso poner ninguno. Así que esa fue una de las primeras apariciones de los panteras, como guardias de tráfico, y mientras tanto Marius Newell cuidaba su estrella de mar. Por supuesto no tardó en darse cuenta de que su acuario necesitaba un motor. Una noche salió con Seaman y el pequeño Nelson Sánchez a robarlo. Ninguno iba armado. Fueron a una tienda especializada en la venta de peces raros en Colchester Sun, un barrio de blancos, y entraron por la parte de atrás. Cuando ya tenían el motor en sus manos, apareció un tipo con una escopeta. Pensé que allí íbamos a morir, dijo Seaman, pero entonces Marius dijo, no dispare, no dispare, es para mi estrella de mar. El tipo de la escopeta se quedó inmóvil, retrocedimos. El tipo avanzó, nos detuvimos. El tipo se detuvo, volvimos a retroceder. El tipo fue tras nosotros. Por fin llegamos al coche que conducía el pequeño Nelson, y el tipo se detuvo a menos de 3 metros. Cuando puso el coche en marcha, el tipo se echó la escopeta al hombro y nos apuntó. «Acelera», le dije. «No», dijo Marius, «despacio, despacio». El coche salió hacia la calle principal a vuelta de rueda y el tipo detrás, caminando y con la escopeta apuntándonos. «Ahora sí, acelera», dijo Marius. Y cuando el pequeño Nelson pisó el acelerador, el tipo se quedó inmóvil y se fue haciendo cada vez más pequeño, hasta que lo vi desaparecer por el espejo retrovisor. Por supuesto, el motor no le sirvió de nada a Marius, y al cabo de una semana o dos, pese a los cuidados recibidos, la estrella de mar murió y terminó en la bolsa de basura. En realidad, cuando uno habla de estrellas, lo hace en sentido figurado. Eso se llama metáfora. Uno dice es una estrella de cine. Uno está hablando con una metáfora. Uno dice el cielo estaba cubierto de estrellas. Más metáforas. Si a uno le pegan un derechazo en la mandíbula y lo dejan knockout, se dice que ha visto las estrellas. Otra metáfora. Las metáforas son nuestra manera de perdernos en las apariencias o de quedarnos inmóviles en el mar de las apariencias. En ese sentido, una metáfora es como un salvavidas, y no hay que olvidar que hay salvavidas que flotan y salvavidas que caen a plomo hacia el fondo. Eso conviene no olvidarlo jamás. La verdad es que solo hay una estrella y esa estrella no es ninguna apariencia ni es ninguna metáfora,
ni surge de ningún sueño o pesadilla. La tenemos ahí afuera, es el sol. Esa es, para nuestra desgracia, la única estrella. Cuando yo era joven, vi una película de ciencia ficción. Una nave pierde el rumbo y se aproxima al sol. Los astronautas empiezan a sentir dolores de cabeza, eso es lo primero. Después todos sudan copiosamente y se sacan sus trajes espaciales, y aún así no pueden dejar de sudar como locos y deshidratarse. La gravedad del Sol los atrae implacablemente. El Sol empieza a derretir el revestimiento de la nave. El espectador no puede evitar sentir, sentado en su butaca, un calor insufrible. Ya no recuerdo el final. Creo que se salvan en el último minuto y corrigen el rumbo de la nave, otra vez con destino a la Tierra. Y atrás queda el Sol, enorme, una estrella enloquecida en la inmensidad del espacio. Utilidad. Pero el Sol tiene su utilidad. Eso a nadie con 2 dedos de frente se le escapa, dijo Seaman. De cerca es el infierno, pero de lejos es útil y hermoso. Solo un vampiro sería incapaz de reconocerlo. Después empezó a hablar de las cosas que antes eran útiles, sobre las cuales había consenso, y que ahora más bien inspiraban desconfianza, como las sonrisas. En la década de los 50, por ejemplo, dijo, una sonrisa te abría puertas. Yo no sé si podría abrirte caminos, pero indudablemente puertas sí que te abría. Ahora una sonrisa inspira desconfianza. Antes, si eras vendedor y entrabas en algún sitio, lo mejor era hacerlo con una gran sonrisa. Lo mismo si eras camarero que ejecutivo. Lo mismo si eras Lo mismo si eras camarero que ejecutivo, secretaria, médico, guionista o jardinero. Los únicos que no sonreían nunca eran los policías y los funcionarios de prisiones. Esos siguen igual, pero los demás, todos procuraban sonreír. Fue la edad de oro de los dentistas de los Estados Unidos de América. Los negros, por supuesto, siempre sonreían. Los blancos sonreían. Los asiáticos, los hispanos. Ahora sabemos que detrás de una sonrisa pueden ocultarse tu peor enemigo. O dicho de otro modo, ya no confiamos en nadie, empezando por los que sonríen, pues sabemos que estos intentan conseguir algo de ti. Sin embargo, la televisión americana está llena de sonrisas y de dentaduras cada vez más perfectas. ¿Quieren que depositemos nuestra confianza en ellos? No. ¿Quieren hacernos creer que son buenas personas incapaces de hacer daño a nadie? Tampoco. En realidad no quieren nada de nosotros, solo quieren enseñarnos sus dentaduras, sus sonrisas, sin pedirnos nada a cambio, salvo nuestra admiración. Admiración. Quieren que los miremos. Eso es todo. Sus dentaduras perfectas, sus cuerpos perfectos, sus modales perfectos, como si ellos se estuvieran permanentemente desgajando del sol y fueran trozos de fuego, pedazos de infierno ardiente, cuya presencia en este planeta únicamente obedece a la necesidad de pleitesía. Cuando yo era pequeño, dijo Seaman, no recuerdo que los niños llevaran alambres en la boca. Hoy casi no conozco pequeños que no los luzcan. Lo inútil se impone no como calidad de vida, sino como moda o distintivo de clase. Y tanto la moda como los distintivos de clase necesitan admiración, pleitesía. Por supuesto, las modas tienen una esperanza de vida corta. 1 año, 4 lo sumo, y después pasa por todas las etapas de la degradación. El distintivo de clase, por el contrario, solo se pudre cuando se pudre el cadáver que lo llevaba encima.
Luego se puso a hablar de las cosas útiles que necesitaba el cuerpo. En primer lugar, una comida equilibrada. Veo muchos gordos en esta iglesia, dijo. Sospecho que pocos de vosotros coméis ensalada. Tal vez sea el momento adecuado de daros una receta. Esta receta se llama coles de Bruselas al limón. Anoten, por favor. Ingredientes para 4 personas. 800 gramos de coles de Bruselas, el zumo y la ralladura de un limón, una cebolla, una rama de perejil, 40 gramos de mantequilla, pimienta negra y sal. Se prepara de la siguiente manera. 1. Limpiar bien las coles y retirar las hojas exteriores. Picar finamente la cebolla y el perejil. 2. En una olla con agua hirviendo y sal, cocer las coles durante 20 minutos o hasta que estén tiernas. Después escurrir bien y guardar. 3. En una sartén untada con mantequilla, sofreír ligeramente la cebolla. Añadir la ralladura y el zumo de limón y salpimentar al gusto. 4. Incorporar las coles, mezclar con la salsa, desahogar unos minutos, espolvorear con el perejil y servir adornadas con rodajitas de limón. Para chuparse los dedos, dijo Simon. Sin colesterol, buena para el hígado, buena para la circulación sanguínea, sanísima. Después dio la receta de la ensalada de endivias y gambas y de la ensalada de brécol, y después dijo que no solo de comida sana vivía el hombre. Hay que leer libros, dijo, no ver tanta televisión. Los expertos dicen que la tele no es mala para los ojos. Yo me permito dudarlo. La tele no es buena para la vista y los teléfonos móviles aún son un misterio. Tal vez, como dicen algunos científicos, produzcan cáncer. Ni lo niego ni lo afirmo, pero allí está. Yo lo que digo es que hay que leer libros. El pastor sabe que lo que digo es la verdad. Lean libros de autores negros y de autoras negras, pero no se queden allí. Esa es mi verdadera aportación de esta noche. Cuando uno lee jamás pierde el tiempo. Yo en la cárcel leía. Allí me puse a leer mucho. Devoraba los libros como si fueran costillitas de cerdo picantes. En las cárceles la luz se apaga muy pronto. Uno se mete en su cama y escucha ruidos, pasos, gritos, como si la cárcel, en lugar de estar en California, estuviera en el interior del planeta Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol. Sientes frío y calor al mismo tiempo, y esa es la señal más clara de que te sientes solo o de que estás enfermo. Uno intenta por descontado pensar en otras cosas, en cosas bonitas, pero no siempre puede. A veces algún vigilante instalado en la garita interior enciende una lámpara y un rayo de luz de esa lámpara roza los barrotes de tu celda. A mí me ocurrió infinidad de veces. La luz de una lámpara mal colocada o los fluorescentes de la galería superior o de la galería vecina. Entonces cogía mi libro y lo aproximaba a la luz y me ponía a leer, con dificultad, pues las letras y los párrafos parecían enloquecidos o atemorizados por esa atmósfera mercurial y subterránea, pero igual leía y leía, a veces con una rapidez desconcertante, hasta para mí mismo. Y a veces con gran lentitud, como si cada frase o palabra fuera un manjar para todo mi cuerpo, no solamente para mi cerebro. Y así me podía estar horas, sin importarme el sueño o el hecho
incontestable de que estaba preso por haberme preocupado por mis hermanos, a la mayoría de los cuales les importaba un pimiento el que yo me pudriera o no. Yo sabía que estaba haciendo algo útil. Eso era lo importante. Hacía algo útil mientras los carceleros caminaban o se saludaban entre ellos durante el cambio de turno, con palabras amables que a mí me sonaban a insultos y que bien mirado se me acaba de ocurrir, tal vez fueran insultos. Yo hacía algo útil se lo mire como se lo mire. Leer es como pensar, como rezar, como hablar con un amigo, como exponer tus ideas, como escuchar las ideas de los otros, como escuchar música, sí, sí, como contemplar un paisaje, como salir a dar un paseo por la playa. A vosotros que sois tan amables, ahora os estaréis preguntando, ¿qué era lo que leías, Barry? Lo leía todo, pero sobre todo recuerdo un libro que leí en uno de los momentos más desesperados de mi vida y que me devolvió la serenidad. ¿Qué libro es ese? ¿Qué libro es ese? Pues ese es un libro que se llama Compendio Abreviado de la obra de Voltaire y les aseguro que es muy útil o al menos para mí fue de gran utilidad.